La crisis, que comenzó con una insignificante mancha de vino, abriría la puerta a un secreto perdido en las profundidades del mar hacía 22 años. La voz despiadada de una calumnia resonó con más fuerza que el ruido de la copa de vino al caer. Para Elena Morales, que estaba de pie en el lujoso comedor de la Cuchara Dorada, esa voz representaba el momento en que su vida había tocado fondo por completo. Despedida, humillada y acusada de robo, fue arrojada a las calles de Ciudad de México sin nada más que un mes de renta atrasada y el gastado medallón de plata que colgaba de su cuello. Era su único vínculo con un pasado que nunca había llegado a conocer. Apretó entre sus dedos el familiar metal, una pequeña y compleja rosa de los vientos con un diminuto zafiro incrustado en el punto cardinal norte. En ese momento, no sabía que el multimillonario más poderoso y misterioso de la ciudad, un hombre que luchaba contra su propia tragedia, estaba a punto de ver ese mismo medallón y sentir cómo su mundo se detenía de golpe. Esta historia comienza con un medallón y termina con el calor de un hermano. Pero en nuestro próximo vídeo les contaré cómo la marca de nacimiento en la muñeca de una camarera iluminó las páginas perdidas de una historia de 25 años. Será una narración maravillosa. Sí, queridos espectadores, bienvenidos. Dejen en los comentarios el nombre de la ciudad desde la que nos ven y puntúen del 1 al 10 al final del vídeo. No se vayan, porque viene una historia que se escuchará de un solo aliento. Comencemos. El ambiente de la Cuchara Dorada se mezclaba con el olor del dinero y los aromas del mole poblano recién preparado. Era una sinfonía de copas tintineantes, conversaciones susurradas pero importantes, y el roce delicado de la plata sobre la porcelana fina. Para los comensales, era una noche de indulgencia y ostentación. Para Elena Morales, en cambio, era otro turno de 6 horas sobre pies doloridos, con una sonrisa frágil, equilibrando bandejas pesadas llenas de comidas que nunca podría permitirse. Elena no era ingenua. Conocía perfectamente su lugar en este ecosistema de lujo. Era un fantasma, vestida con un uniforme de trabajo impecable, que estaba allí para facilitar el lujo de los demás, pero nunca para participar en él. Al igual que Carmen, otra camarera. Ella también experimentaría la misma invisibilidad. Hasta que una mancha en su muñeca desatara el nudo de su vida. Elena tenía 24 años y su vida había sido una serie interminable de direcciones temporales y conexiones pasajeras, la consecuencia inevitable de crecer en el despiadado sistema de cuidado temporal del gobierno. No tenía álbum familiar ni hogar de la infancia que pudiera visitar nostálgicamente. Lo único que tenía era una ética de trabajo feroz, una resiliencia silenciosa cultivada en la adversidad, y el medallón de plata que siempre llevaba cerca del corazón. Ese medallón la acompañaba desde que la encontraron de niña. Una pista metálica y silenciosa de una historia de origen que había intentado imaginar incontables noches. El medallón, una rosa de los vientos elaborada con detalle y con un diminuto fragmento de zafiro en el punto norte, era su brújula en una vida en la que siempre se había sentido a la deriva, sin un rumbo fijo. Esa noche, la brújula se sentía especialmente pesada en su pecho. Las brújulas muestran el camino. A veces están hechas de metal, otras veces están grabadas en nuestra piel. La brújula de otra chica era una marca de nacimiento en forma de media luna y también la llevaría a casa. Su sección incluía la mesa número 7, ocupada por la formidable señora Beatriz de la Vega y sus 2 hoscos y silenciosos acompañantes. Beatriz de la Vega era una mujer esculpida en desaprobación. Su rostro era una máscara de derecho adquirido y frialdad calculada, y sus dedos, cargados de diamantes que capturaban la luz, parecían burlarse del modesto entorno de cualquiera que ganara un salario por hora. «Mesera», había gritado antes sin siquiera hacer contacto visual con Elena. «Más agua, esta vez sin hielo. ¿Acaso crees que disfruto del sonido del hielo derritiéndose? Es extremadamente molesto y distraccionista». Elena solo había esbozado su sonrisa cortés de siempre. «Por supuesto, señora. De inmediato». El verdadero problema comenzó con el vino. Se trataba de una botella de reserva especial, la Casa Madero Gran Reserva, que costaba más que el alquiler mensual de Elena. La señora de la Vega hizo un gran espectáculo con él, lo olió, lo agitó en la copa con movimientos exagerados y finalmente asintió con una aprobación reacia, como si estuviera evaluando una obra de arte. Elena llenó la primera copa con la mano firme de una profesional experimentada. El desastre ocurrió cuando se estiró para llenar la segunda copa. Uno de los acompañantes de la señora de la Vega, un hombre con expresión aburrida y ojos vidriosos por el alcohol, hacía gestos amplios mientras contaba una historia jactanciosa,
Su brazo golpeó directamente el codo de Elena. La botella se inclinó peligrosamente. Una cascada de líquido carmesí, como una marea de 1000 pesos, se derramó sobre el mantel blanco inmaculado, salpicando el escote de la blusa de seda color crema de la señora de la Vega. Se produjo una inhalación colectiva y las mesas circundantes enmudecieron. La señora de la Vega se puso en pie de un salto, con una expresión de horror teatral en el rostro. «Torpe idiota. Mira lo que has hecho. Esta blusa está arruinada. Es de diseñador exclusivo». «Lo siento mucho, señora», comenzó Elena, con el corazón latiéndole violentamente contra las costillas. «Su invitado». «¿A mi invitado? ¿Le echas la culpa de tu propia torpeza a mi invitado?». La voz de la señora de la Vega subió en un crescendo agudo, atrayendo todas las miradas del restaurante. «Eres descuidada. Este es exactamente el tipo de servicio que se espera de lugares que contratan a gente de tu clase». El gerente del restaurante, el señor Héctor Mendoza, un hombre con la columna vertebral hecha de gelatina y cuyo talento fundamental era apaciguar a los ricos, se acercó apresuradamente. Ese tipo de personas se encuentra en cada restaurante. Aplasta al débil y adora servilmente al poderoso. Era bajo y calvo. Ya estaba sudando excesivamente. «Señora de la Vega, presento mis más profundas disculpas». «¿Está todo bien?», preguntó, ignorando por completo a Elena. «No, no está todo bien, Héctor», escupió la mujer, usando su nombre de pila para enfatizar su dominio social. «Tu camarera ha arruinado mi noche y mi ropa. Espero que el restaurante me compense completamente por el daño». Por supuesto», respondió Mendoza servilmente. «La cena corre de nuestra cuenta y, naturalmente, cubriremos el coste de la blusa. Nos encargaremos de todo personalmente». Elena se había quedado paralizada, humillada hasta lo más profundo de su ser. Sabía que no era culpa suya, pero también sabía que en este mundo despiadado la verdad era un lujo que no se podía permitir. Comenzó a recoger en silencio las servilletas manchadas, con el rostro ardiendo de vergüenza, mientras sentía las miradas despectivas clavadas en su espalda. Entonces, los ojos de la señora de la Vega se entrecerraron peligrosamente. Dejó escapar un pequeño jadeo agudo y su mano voló primero a su cuello, luego a su muñeca y, por último, a sus dedos. «Mi anillo», susurró, y su voz se llenó de pronto de una nueva y más venenosa acusación. «Dios mío, mi anillo de diamantes. Ha desaparecido». El pánico estalló como una bomba. Los acompañantes de la mujer comenzaron a buscar frenéticamente debajo de la mesa. El rostro del señor Mendoza pasó de pálido a blanco fantasmal. «Mi anillo de compromiso de zafiro», explicó la señora de la Vega, clavando su mirada en Elena como una daga. «Una reliquia familiar. Estaba en mi dedo hace un momento, durante el caos». La señaló con un dedo tembloroso y acusador. «Tú. Me golpeaste. Estabas cerca de mí. Debes haberlo cogido tú». La acusación quedó suspendida en el aire, espesa y venenosa como el humo. Era absurdo. Era imposible. Pero la certeza en la voz de la señora de la Vega era aterradora y absoluta. «Señora, nunca haría algo así», dijo Elena, cuya voz ahora temblaba, no de miedo, sino por una ola creciente de ira. «No la toqué y, desde luego, no robé nada». «Regístrenla», exigió la señora de la Vega, cuya voz resonaba con una autoridad incuestionable. El señor Mendoza se volvió hacia Elena, con una expresión que reflejaba una mezcla de pánico y sombría determinación. «Elena, vacía tus bolsillos». «Señor Mendoza, esto es una locura», suplicó Elena, mientras sus ojos navegaban desesperadamente por el mar de rostros que la juzgaban. «He trabajado aquí 2 años. Usted me conoce. Vacía tus bolsillos ahora». Su voz era fría, definitiva y despiadada. Con manos temblorosas, Elena vació los bolsillos de su delantal, una libreta, un bolígrafo, algunos billetes de propina arrugados y un tubo de brillo labial. «Nada más». «¿Ve?», dijo, con la voz quebrada. «No hay nada». La señora de la Vega soltó una risa burlona. «Obviamente lo escondió en otro lugar. Quizás en su casillero o tal vez lo deslizó secretamente en medio del caos. Quiero que la policía la registre. Quiero que la arresten inmediatamente». Este fue el punto de quiebre para Mendoza. La palabra «policía», en su establecimiento impecablemente mantenido, era una pesadilla.
Necesitaba terminar con aquello y solo había una forma de hacerlo sin involucrar a las autoridades. Necesitaba ofrecer un sacrificio. Se volvió hacia Elena, cuyos ojos no mostraban ningún rastro de simpatía. Elena Morales, has causado un gran disturbio, has dañado la propiedad de un cliente y ahora estás siendo acusada de robo. Tenemos una política de tolerancia cero. Estás despedida. Recoge tus cosas del casillero y abandona el establecimiento inmediatamente. Las palabras la golpearon en el estómago como un puñetazo. Despedida. Pero no he hecho nada, susurró con voz quebrada. Mi decisión es definitiva. Vete. Le susurró con el rostro a centímetros del suyo. No lo empeores más. Lágrimas calientes y furiosas le quemaron los ojos a Elena. Miró del rostro cobarde de Mendoza a la sonrisa triunfante de la señora de la Vega. Aquí no había justicia. Solo había poder y dinero, y ella no tenía ninguno de los dos. Ahora les pregunto, queridos oyentes, si fueran ustedes, ¿se someterían silenciosamente a una calumnia tan despiadada o lucharían? Tragando la bilis de la injusticia, se dio la vuelta sobre los talones sin decir nada más. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse por completo. Hizo el largo y solitario camino hacia los casilleros del personal, sintiendo las miradas de los comensales clavadas en su espalda como pequeñas agujas. Limpió su casillero, que contenía una patética colección de un suéter gastado, un libro de bolsillo con las páginas dobladas y un par extra de zapatos cómodos. Al ponerse el abrigo, sus dedos fueron instintivamente al frío metal de su medallón. Lo apretó con fuerza. La familiar forma de la rosa de los vientos era un pequeño y sólido consuelo en un mundo que se derretía bajo sus pies. Salió por la puerta trasera del callejón y los sonidos del restaurante se desvanecieron detrás de ella. El aire frío de la noche le dio en el rostro. Por primera vez, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Estaba en paro, falsamente acusada y completamente sola en este mundo despiadado. Se abrochó el abrigo más fuerte y la rosa de los vientos de plata era su único calor. Caminó hacia la indiferente oscuridad de la ciudad sin mirar atrás ni una sola vez. En un reservado con respaldo alto en la esquina más lejana de la Cuchara Dorada, Sebastián Cortés llevaba 2 horas contemplando un vaso de tequila añejo. Odiaba lugares como ese, la riqueza ostentosa, las conversaciones superficiales y vacías. Pero este restaurante, en esa noche en concreto, era un ritual sagrado e inquebrantable. Era el 22º aniversario del día en que su mundo se hizo pedazos, el día en que su hermana pequeña, Anastasia, de 6 años, se perdió en las olas del océano. El restaurante ocupaba el mismo edificio que albergaba antaño un pequeño bistró familiar que sus padres adoraban. Era el último lugar donde habían comido juntos como familia antes del viaje fatal. Cada año, Sebastián venía aquí, se sentaba solo en la misma mesa y permitía que los fantasmas de su pasado se sentaran silenciosamente con él. A sus 32 años, Sebastián Cortés era un nombre que inspiraba respeto y miedo en las salas de juntas de todo el mundo. Había construido un imperio multimillonario en tecnología y capital privado desde cero. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas y su éxito era legendario en los círculos empresariales. Pero los trajes hechos a medida y su aura de confianza inquebrantable eran una armadura que ocultaba un dolor profundo e insuperable. Había sobrevivido al accidente de barco en el que murieron sus padres y su hermana. Lo encontraron horas después, aferrado a un trozo de los restos. Pero Anastasia, la dulce Anastasia de ojos brillantes, simplemente desapareció. Probablemente se había ahogado. Su cuerpo nunca fue recuperado del Golfo de México. Observaba el drama de la mesa 7 con un ojo distante y cínico. La mujer mimada y teatral, el gerente débil y servil, la joven camarera angustiada. Era un juego agotador que había visto 100 veces a lo largo de su vida. Sintió un destello de compasión por la chica, pero fue pasajero y breve. El mundo era un lugar injusto. Él había aprendido esa lección de forma brutal a los 10 años. Cuando el gerente despidió a la camarera, Sebastián simplemente dio un sorbo lento a su tequila. Era cruel, pero no era su asunto. Estaba a punto de pedir la cuenta, listo para retirarse al silencio estéril de su ático, cuando la chica pasó junto a su reservado. Estaba claro que trataba de mantenerse fuerte. Llevaba la barbilla en alto, pero tenía los ojos vidriosos y contenía las lágrimas. Al pasar, un camarero que llevaba una pila peligrosa de platos giró bruscamente para evitar a otro camarero y chocó directamente con ella.
De su bolso abierto cayó una cascada de pequeños y patéticos objetos: un libro de bolsillo, un tubo de brillo labial, un llavero. Suspiró con suavidad y derrota, y se arrodilló para recogerlos. Al inclinarse, la sencilla cadena que llevaba en el cuello se balanceó hacia adelante, dejando ver el medallón que llevaba oculto bajo el uniforme y que captó la tenue luz ambiental del restaurante. Para Sebastián Cortés, el mundo no solo se detuvo. Retrocedió violentamente, desgarrando 22 años de tejido cicatricial en un segundo despiadado. No podía ser. ¿Puede un pequeño medallón revelar los secretos enterrados del pasado? ¿Creen que es coincidencia o destino? Discutámoslo en los comentarios. Su mente, que normalmente era una fortaleza de lógica y riesgo calculado, se convirtió en un remolino de emociones crudas y olvidadas. No estaba mirando una joya ordinaria. Estaba mirando su pasado. Estaba mirando un fantasma que creyó enterrado para siempre. El medallón. Una rosa de los vientos de plata. Sin necesidad de verlo de cerca, conocía cada detalle singular de ese medallón. Sabía que los 4 puntos cardinales principales eran un poco más redondeados que en un diseño tradicional. Sabía que la E del este estaba estilizada para parecer una ola marina. Y sabía, con una certeza que le robaba el aliento, que si lo daba la vuelta encontraría grabadas en la parte posterior 2 pares de iniciales, LC y A. Iniciales, nombres grabados, testigos silenciosos del pasado. En otra historia, también había tales iniciales en las cartas de la familia Valdés. Fue una sola marca de nacimiento la que resolvió el misterio. LC y A, Lorenzo y Anastasia Cortés. Su padre los había encargado especialmente a un joyero de Taxco. El de él era un pesado anillo de sello que nunca llegó a usar. El de ella era un delicado medallón de plata que nunca se quitó. Su corazón, que creía inmóvil desde hacía mucho tiempo, comenzó a latir con tanta fuerza contra sus costillas que le daba vueltas a la cabeza. Anastasia. La chica, a la que el gerente había llamado Elena, recogió rápidamente sus cosas, volvió a meter el medallón dentro de la camisa y se enderezó. No miró en su dirección. Simplemente siguió caminando con los hombros caídos, avanzando hacia la salida del restaurante. «Espera», gruñó Sebastián, pero la palabra le resultó extraña en su propia garganta, no pasó de ser un susurro ahogado. Se lanzó fuera del reservado, con las piernas temblorosas como si hubieran olvidado cómo caminar. Arrojó varios billetes de miles de pesos sobre la mesa, mientras su mente corría mucho más rápido que en cualquier adquisición hostil. Necesitaba alcanzarla. Necesitaba ver ese medallón de cerca. Necesitaba saber la verdad. Caminó a grandes zancadas por el restaurante, ignorando las miradas curiosas de los comensales. Llegó a la puerta principal y la empujó con fuerza. El aire fresco de la noche le produjo un choque. Escudriñó frenéticamente la calle. La vio, una pequeña figura solitaria que ya estaba a mitad de la manzana, a punto de doblar la esquina. «Oye, espera», gritó, esta vez con más fuerza, y su voz resonó en la calle silenciosa. O no lo oyó o decidió ignorarlo. En cuestión de segundos, dobló la esquina y desapareció de su vista. Sebastián se quedó parado en la acera, sintiendo como un frío fantasmal del océano le erizaba la piel. Las luces de la ciudad se difuminaron a su alrededor. El ruido, la gente, todo se convirtió en un zumbido insignificante. Lo único que existía era la imagen imposible grabada en su mente, el medallón de su hermana desaparecida alrededor del cuello de una camarera despedida. No era un hombre que creyera en milagros. Creía en los hechos, los datos y las pruebas concretas. Pero lo que acababa de ver desafiaba toda lógica. Era una probabilidad entre 1000 millones. Era imposible, y sin embargo lo había visto con sus propios ojos. En el fondo de su estómago, una sensación nueva y desconocida comenzó a arder, reemplazando el frío dolor que había sentido allí durante 20 años. Era un fuego feroz, desesperado y completamente consumidor. Era esperanza. Se dio la vuelta y caminó de regreso al restaurante con expresión de sombría e inquebrantable determinación. Los comensales se apartaban de su camino como el mar ante Moisés. Caminó directamente hacia el señor Mendoza, que seguía adulando a la señora de la Vega, ahora algo más tranquila. La presencia de Sebastián fue como una caída súbita de la presión barométrica. Mendoza levantó la vista y sus ojos se agrandaron al reconocer al multimillonario más temible de la ciudad. «Señor Cortés», tartamudeó. «Es un honor recibirlo esta noche».
Espero que todo haya sido de su satisfacción. Sebastián ignoró las cortesías vacías. Sebastián ignoró las vacías cortesías. Su voz era baja, fría e inequívocamente amenazadora. La camarera que acabas de despedir, Elena Morales. Quiero su expediente. Quiero su dirección, su número de teléfono, toda la información que tenga sobre ella. Tienes 60 segundos. La sonrisa obsequiosa del señor Mendoza se transformó en una máscara de puro terror. Sebastián Cortés no era un hombre a quien desagradar. Las leyendas sobre su despiadada crueldad en el mundo de los negocios se susurraban en todos los rincones del mundo financiero. Ver esa mirada fría y depredadora dirigida hacia él por una camarera despedida era una pesadilla que no habría podido imaginar. Su expediente, señor Cortés, los registros del personal son confidenciales, comenzó débilmente Mendoza, luchando entre sus instintos de autoprotección y la política corporativa. Sebastián no levantó la voz. No hacía falta. Simplemente se inclinó ligeramente, con los ojos grises como esquirlas de granito. La confidencialidad es ahora un privilegio que no puedes permitirte. Tienes un restaurante que administrar. Se ha programado una inspección de salud y seguridad para las 8 de la mañana. Se puede iniciar una auditoría financiera completa de los registros fiscales de tu empresa matriz con una sola llamada telefónica. Puedo cerrar este establecimiento antes de que tomes tu café matutino. Ahora te pregunto por última vez, ¿dónde está el expediente? Gotas de sudor aparecieron en la frente de Mendoza. Tragó con dificultad. Inmediatamente, señor Cortés. Por aquí. Casi corriendo, fue a su estrecha oficina trasera, forcejeó con una llave en un archivador metálico. Sacó un fino expediente de manila etiquetado, Morales, Elena, y se lo extendió a Sebastián con la mano temblorosa. Sebastián lo cogió y lo abrió rápidamente. La información era escasa, una dirección en un barrio descuidado de Tepito, al otro lado de la ciudad, un número de teléfono móvil y un número de la seguridad social. No había familiares. No había contacto de emergencia. Era el expediente de una persona completamente sola en el mundo, exactamente como habría sido el de Anastasia. Sacó su teléfono y tomó una foto de la única página. Luego miró de nuevo a las dos personas que estaban en la mesa número 7. La señora de la Vega lo miraba con una mezcla evidente de asombro y miedo. En cuanto a usted, dijo Sebastián, con la voz cargada de hielo, su comida ya no es cortesía de la casa. Pagará por el vino que derramó deliberadamente. Y, si me entero de que va a cualquier establecimiento en el que tenga participación, y son muchos más de los que puede imaginar, será removida inmediatamente. ¿Me he expresado claramente? La señora de la Vega, que un minuto antes había aterrorizado a un gerente, solo pudo asentir, con el rostro pálido y la boca abierta por el impacto. Sebastián se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Tan pronto como entró en su sedán con chofer, la armadura del multimillonario despiadado se desvaneció, reemplazada por la angustia de un hermano que acaba de encontrar un fantasma. Marcos, dijo por teléfono, con la voz tensa y emocionada. Cambio de planes. Te envío una foto, un nombre, Elena Morales, y una dirección. Quiero que la encuentres. Ahora. Ten cuidado. No quiero que se asuste. Solo vigílala. Confirma que está allí. Eso es todo. La voz de Marcos Vega, el jefe de seguridad de Sebastián y su único confidente verdadero, un hombre sin vínculo familiar pero conectado por una década de lealtad y un pasado compartido en el ejército, llegó calmada y decidida. Entendido. Voy en camino. Mientras Marcos se ponía en marcha, Elena vivía la noche más larga de su vida. Había regresado en autobús a su pequeño y sombrío apartamento de Tepito. La injusticia de esa noche le revolvía en el estómago como si fuera ácido. Lo que más dolía era la acusación de robo. Toda su vida se había enorgullecido de su honestidad. Era lo único que tenía, lo único que había construido para sí misma, y en un instante se lo arrebataron por el capricho de una mujer rica. Se sentó en el borde del colchón apilado. La única ventana daba a una pared de ladrillos grises. El aviso de desalojo pegado en su puerta se burlaba cruelmente de ella. Había estado contando con su próximo cheque de pago para suplicarle al casero una semana más. Ahora ese dinero había desaparecido para siempre. Un pánico frío y afilado como una navaja comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Sus dedos encontraron el medallón,
como siempre hacían en momentos de estrés extremo. Lo sacó y lo miró. La rosa de los vientos de plata era una guía que no ofrecía un verdadero norte. Trazó con los dedos los elegantes grabados de la parte posterior, que había memorizado de niña. Ad astra per aspera. Una vez lo había buscado. A través de las dificultades, hacia las estrellas. Debajo estaban las iniciales LC y AS. ¿Quiénes eran? ¿Sus padres? ¿Un hermano perdido? Las preguntas eran un dolor sordo y constante en su corazón. Esa noche, el dolor era más agudo que nunca. El medallón le parecía más una broma cruel que un consuelo, un vestigio de una vida y una familia que nunca tuvo. Por un momento volátil y desesperado, se preguntó cuánto valdría. ¿Podría empeñarlo? Ese pensamiento le pareció una traición, como si cortara el único vínculo con su propia historia. Apartó el pensamiento, disgustada consigo misma. Una hora después, Marcos llegó al descuidado edificio de apartamentos de Tepito. Era un hombre alto e imponente que se movía con una eficiencia silenciosa, como si se mezclara con el fondo. No se acercó a la puerta. En cambio, habló con el malhumorado administrador del edificio. Un billete de 500 pesos hizo que el hombre se volviera bastante servicial. Sí, la chica del 3B, Elena, dijo el supervisor, metiendo rápidamente el dinero en el bolsillo. Recibió un aviso de desalojo ayer. La vi haciendo las maletas esta tarde. Dijo que se quedaría con un amigo por un tiempo, tratando de resolver las cosas. No tengo ni idea de quién ni dónde. La mandíbula de Marcos se tensó. ¿Dejó una nueva dirección? No. Las chicas como ella no dejan direcciones nuevas. Simplemente se desvanecen en el aire. Marcos transmitió inmediatamente la información a Sebastián. La pista en el departamento se enfrió. Seb. Ya se ha mudado. El casero no tiene ni idea de dónde está. Sebastián paseaba por todo el espacio de su amplio y minimalista ático. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como una galaxia de estrellas indiferentes. La frustración, una emoción poco habitual para él, crecía peligrosamente. Desaparecer. La gente no desaparece así como así, gruñó. Encuéntrala, Marcos. Usa todos los recursos que necesites. Actividad de la tarjeta de crédito, señales telefónicas, redes sociales, registros de vehículos. Quiero saber dónde compró su último café. Quiero saber dónde está. Estoy en ello, respondió Marcos. Pero es una chica sin crédito, con un móvil prepago barato y sin coche. Es como buscar una aguja en un pajar gigante. Pues recorre esa enorme ciudad, dale la vuelta hasta que encuentres la aguja, ordenó Sebastián, con la voz tensa y desesperada. Colgó y continuó mirando por la ventana. Durante 22 años había aceptado que Anastasia se había ido para siempre. Había construido una vida y un imperio sobre los cimientos de esa pérdida devastadora. Ahora, un simple vistazo a un medallón de plata lo había hecho añicos por completo. Si era ella, si todo este tiempo había estado viva, llevando una vida de pobreza y lucha mientras él vivía en un lujo inimaginable, solo de pensarlo sentía que le perforaban el alma. La búsqueda había comenzado. Sebastián Cortés, capaz de encontrar cualquier tipo de activo, rastrear cualquier acción y descubrir cualquier secreto corporativo, ahora estaba cazando a una sola mujer en una ciudad donde vivían millones de personas. Y, mientras las horas se convertían en días, la aguja permanecía obstinada y dolorosamente perdida en el pajar. Elena Morales, aparentemente, había desaparecido sin dejar rastro. Habían pasado 3 días. 3 días de silencio enloquecedor y callejones sin salida. El equipo de Marcos, el mejor que el dinero podía comprar, definitivamente no había encontrado nada. Elena Morales pagaba todo en efectivo. Su teléfono era un modelo prepago barato que había dejado de usar la noche que la despidieron. No tenía presencia en las redes sociales, licencia de conducción ni un historial crediticio digno de mención. Era un fantasma que navegaba hábilmente por las grietas de una sociedad construida sobre rastros digitales. Sebastián se volvía más volátil con cada hora que pasaba. Su imperio empresarial, su único foco de atención habitualmente, quedó completamente descuidado. Acuerdos por valor de millones de dólares quedaron en suspenso. Su personal caminaba de puntillas a su alrededor, aterrorizado por la ira silenciosa que emanaba de su oficina. Era un depredador al que se le impedía alcanzar a su presa y la frustración comenzaba a convertirse en desesperación. ¿Se había equivocado?
¿Lo había imaginado todo? ¿Era una coincidencia cruel la que lo había enviado en esa búsqueda absurda? No podía admitirlo. Su memoria era casi fotográfica. Sabía exactamente lo que había visto. El cuarto día, mientras paseaba por su oficina como una pantera enjaulada, se detuvo de golpe. Estaba pensando como un multimillonario, usando tecnología y dinero. Necesitaba centrarse en la fuente, el restaurante, el incidente en sí. Marcos, dijo, llamando a su jefe de seguridad. Deja de buscar a Elena por un momento. Quiero que cambies de enfoque. Quiero saberlo todo sobre la mujer de la mesa 7, Beatriz de la Vega. La clienta. ¿La clienta?, preguntó Marcos sorprendido. La que acusó a Elena de robo. Investígala de arriba abajo, sus finanzas, su esposo, su vida social. Quiero saber qué desayunó esta mañana. Quiero tener algo sobre ella. La voz de Sebastián era sombría y firme. Marcos sentía que había algo profundamente equivocado en esa mesa, algo demasiado artificial en su rabia teatral. A Marcos le llevó menos de 24 horas derribar la fachada cuidadosamente construida de los de la Vega. Lo que encontró fue pura dinamita. El esposo de Beatriz, Ricardo de la Vega, estaba al borde de una bancarrota catastrófica. El negocio de importación y exportación perdía dinero y estaban endeudados hasta el cuello. La ropa de diseñador, el vino caro, los diamantes ostentosos. Todo era una mascarada. Estaban en bancarrota y desesperados. El anillo que ella dijo que le habían robado, informó Marcos a Sebastián. La reliquia de zafiro familiar. La empeñó en una venta privada hace 6 meses para cubrir una deuda de juego. El que llevaba esa noche era una copia de circonita muy buena, que valía tal vez 5.000 pesos. Sebastián permaneció perfectamente inmóvil, mientras las piezas encajaban en su mente con una claridad fría e implacable. Era un fraude. Eso parece, confirmó Marcos. Mi analista cree que ella planeaba montar una escena y presionar al seguro del restaurante para obtener una gran indemnización por la reliquia robada. El vino derramado le dio la oportunidad perfecta. La camarera fue solo un chivo expiatorio conveniente. Una ira más pura, más negra y más helada que cualquier otra que hubiera sentido antes se apoderó de Sebastián. Elena no solo había sido despedida. Había sido difamada y su vida había sido arruinada para facilitar un fraude de seguro barato y miserable. Organiza una reunión con la señora de la Vega, ordenó Sebastián con voz mortal. Aquí, en mi oficina. Ahora mismo. Entretanto, la situación de Elena había pasado de desesperada a crítica. La amiga con la que se estaba quedando, otra camarera llamada Sofía, estaba pasando por dificultades financieras y no podía albergarla por mucho tiempo. Elena llevaba días golpeando puertas en busca de cualquier tipo de trabajo, restaurantes, cafés, bares, pero la historia del cucharón dorado parecía seguirla como una maldición. Una llamada telefónica silenciosa del preocupado señor Mendoza a algunos de sus colegas del sector fue todo lo que se necesitó para incluirla en una lista negra informal. Nadie quería contratar a una supuesta ladrona. Se le había acabado el dinero. Solo le quedaban unos pesos y el dolor agudo en el estómago era un recordatorio constante de su fracaso absoluto. Esa tarde, sentada en la pequeña cocina de Sofía, tomó una decisión que le supuso arrancarse un pedazo del alma. Tenía que vender el medallón. Con el corazón pesado, encontró una casa de empeños sucia y polvorienta en un barrio que normalmente evitaba. El prestamista, un hombre de cabello grasiento y ojos sospechosos, examinó el medallón de plata con una lupa de joyero. «Plata. No vale mucho», refunfuñó con indiferencia. «Te doy 500 pesos por esto». «500». El corazón de Elena se hundió. «Pero el trabajo es muy detallado y la pequeña piedra». «La piedra es una astilla de zafiro, demasiado pequeña para tener valor. El valor no está en el material. Está en su fabricación. Este broche es probablemente europeo, un trabajo personalizado de alta gama. Por el estilo del broche, podría ser de Taxco». La miró entrecerrando los ojos con sospecha. «¿De dónde sacó una chica como tú esto?» «Es mío», dijo Elena a la defensiva, con la mano protectora sobre él. «Es lo único que me queda de mi familia». «Claro. Mira, 500 pesos. ¿Lo tomas o lo dejas?», dijo, perdiendo ya el interés. Elena vaciló. «Taxco». La palabra resonó en su mente,
un lugar del que había oído hablar, pero que nunca había visitado y que era famoso por su platería artesanal. Era la primera pista real que tenía sobre su pasado. De repente, venderlo se sintió aún más imposible. No, dijo, retirando el medallón bruscamente. Lo siento, no puedo. Salió de la tienda, con el corazón pesado, pero decidido. Prefería morir de hambre antes que venderlo. Esa sola palabra, Taxco, había reavivado una pequeña chispa de esperanza en su pecho. En ese preciso momento, a 3 kilómetros de distancia, Beatriz de la Vega era escoltada al ático de Sebastián Cortés. La habitación era más grande que todo su apartamento y tenía ventanas de suelo a techo con unas vistas maravillosas de la ciudad. Sebastián estaba sentado detrás de un enorme escritorio de obsidiana sin decir nada, solo la observaba atentamente. Marcos estaba de pie junto a la puerta, como un centinela inmóvil. «Señor Cortés», comenzó Beatriz, tratando de proyectar un aire de sofisticación desconcertada. «Me dijeron que quería verme. No estoy segura de por qué». «Siéntese», ordenó con voz cortante. Se sentó nerviosamente. Dejó que el silencio se prolongara, una táctica que utilizaba para desmoronar incluso a los ejecutivos más duros. Finalmente, deslizó una hoja de papel a través del escritorio. Era una copia del recibo de empeño del anillo de zafiro real. El rostro de Beatriz se puso completamente blanco. Toda la sangre le abandonó el rostro, dejando atrás una expresión pálida y congelada. «Su fraude fue patético», dijo Sebastián, con voz tranquila pero mortal. «Usted y su esposo están en bancarrota. Organizaron todo el incidente en el restaurante para defraudar a su compañía de seguros. Y, al hacerlo, arruinaron la vida de una joven inocente por lo que equivaldría a una cantidad insignificante». «Yo, no sé de qué está hablando», tartamudeó, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. «No me mienta», espetó, su voz chasqueando como un látigo. «No solo tengo el poder de exponerla, sino que también financiaré personalmente el caso en su contra. Será acusada de fraude, perjurio y conspiración. Los activos comerciales restantes de su esposo serán congelados. Perderá todo. Irá a prisión. ¿O puede ayudarme?». Hizo una pausa, dejando que la alternativa quedara suspendida en el aire. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Beatriz, borrando los últimos vestigios de su compostura. «¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Qué quiere?». «Quiero encontrar a Elena Morales», dijo con contundencia. «Le debe más de lo que nunca podrá pagar. Pero empezará ayudándome a encontrarla. Exprimirá su cerebro para recordar cada detalle de esa noche». Dijo algo, mencionó algún lugar a donde ir, cualquier cosa. Beatriz, que ahora sollozaba incontrolablemente, trató desesperadamente de pensar. «No, nada. Simplemente se fue». Era muy callada. Entonces, un destello de memoria. «Espere». El ayudante de camarero, con el que chocó, la ayudó a recoger sus cosas. Podría haber visto o escuchado algo. Era una pista pequeña, pero era más de lo que habían tenido en días. «Marcos, regresa al restaurante», ordenó Sebastián. «Encuentra al ayudante de camarero. Toma su declaración ahora mismo». Mientras Marcos se marchaba, Sebastián miró fijamente a la mujer destrozada que tenía enfrente. Mientras Marcos se marchaba, Sebastián miró fijamente a la mujer destrozada que tenía enfrente. No sentía compasión, solo una necesidad ardiente de enmendar el catastrófico error que ella había puesto en marcha. Estaba más cerca que nunca y no iba a permitir que el rastro se enfriara de nuevo. El ayudante de camarero, un joven estudiante llamado Leonardo, resultó ser una fuente de información invaluable. Asustado, pero dispuesto a ayudar después de que Marcos le explicara la situación y le ofreciera una generosa recompensa por su tiempo, relató su breve interacción con Elena. «Estaba muy molesta», dijo Leonardo, frotándose las manos nerviosamente. «Cuando se le cayeron las cosas, ayudé a recogerlas. Vi su collar. Era como una brújula antigua. Era precioso». Estaba hablando consigo misma, susurrando que el sofá de Sofía no duraría para siempre y que necesitaba encontrar trabajo antes de terminar en un refugio. «¿O un refugio?», preguntó Marcos. «¿Dijo cuál?». «Sí, creo que lo hizo. El de la colonia Roma. El refugio Casa Esperanza para mujeres. Mi tía es voluntaria allí a veces».
Creo que Elena dijo que se había quedado allí cuando salió del sistema de protección de la infancia hace años. Era el avance que desesperadamente necesitaban. Marcos transmitió la información a Sebastián al instante. El refugio Casa Esperanza. Es una posibilidad muy fuerte, Seb. Tiene sentido. Voy yo mismo, dijo Sebastián, con la voz ronca por la emoción. Cogió las llaves de su coche y descartó a su chofer. Esta no era una tarea que pudiera delegar. Este era un viaje que tenía que hacer solo. Condujo por la ciudad, con los nudillos blancos en el volante. Su mente era un huracán de esperanza y terror, y si era ella, ¿qué le diría? ¿Cómo te reintroduces ante una hermana que cree ser huérfana? ¿Y si lo odiaba por la vida que él había tenido, la vida que a ella se le había negado? ¿Y si después de todo esto no era ella? ¿Y si el destino solo era un último giro cruel? Se detuvo a una manzana del refugio Casa Esperanza, un edificio modesto pero limpio de ladrillo rojo. Se quedó sentado en el coche durante 5 minutos, recuperando el aliento, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Finalmente, salió y caminó hacia la entrada. Se sentía tan vulnerable como un niño perdido, a pesar de comandar mercados globales. Dentro, el refugio estaba en silencio y olía a desinfectante y a sopa caliente. Una mujer de rostro amable en el mostrador de recepción levantó la vista. ¿Puedo ayudarle, caballero? Estoy buscando a alguien, dijo Sebastián, cuya voz sonaba más ronca de lo normal. Se llama Elena Morales. Me han dicho que podría estar aquí. La expresión de la mujer se volvió cautelosa. No damos información sobre nuestras residentes. Por favor, insistió Sebastián, inclinándose hacia adelante, y su desesperación anuló su habitual autoridad. Esto es un asunto familiar. Urgente. Cuestión de vida o muerte. La mujer estudió su rostro y vio más allá del traje caro, la angustia desnuda en sus ojos. Vaciló y luego asintió lentamente. Se registró hace 1 hora. Habitación 204, pero no tiene intención de quedarse. Está recogiendo sus últimas pertenencias del almacén. Se va de la ciudad esta noche. Se iba de la ciudad. Casi la había perdido. Subió las escaleras de 2 en 2. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a explotar. El pasillo era estrecho y estaba pintado de un amarillo pálido y estéril. Encontró la habitación 204, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Podía oír los suaves sonidos de movimiento que venían del interior. Empujó la puerta lentamente. La habitación era muy pequeña, con solo una cama de estructura metálica y una pequeña cómoda. Elena estaba de espaldas a él, doblando una camiseta pálida y guardándola en una mochila gastada que había sobre la cama. Su voz era como un sonido fantasmal. Elena. Se quedó congelada. Se giró lentamente. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio. En ellos se reflejaron un destello de confusión y miedo. No lo reconoció del restaurante. Solo vio a un hombre alto e imponente, vestido con un traje caro. ¿Quién es usted?, preguntó, dando medio paso atrás. ¿Cómo sabe mi nombre? Me llamo Sebastián Cortés, dijo con voz suave mientras levantaba las manos. No estoy aquí para hacerte daño. Estuve en el restaurante anoche. Vi lo que pasó. Fue una injusticia. Su expresión se endureció. Si viene del restaurante, no tengo nada que decirle. Me voy. Por favor, solo 1 minuto, suplicó, con la voz quebrada. No se trata del restaurante. Se trata de tu collar. El collar que llevas puesto. Su mano voló hasta su pecho, cerrándose protectoramente sobre el collar. ¿Qué pasa con él? ¿Puedo verlo? Por favor, es mucho más importante de lo que puedes imaginar. Ella vaciló. Había una sinceridad inquietante, pero convincente, de desesperación en sus ojos. Lentamente y con cautela, se quitó la cadena del cuello y se la tendió, sosteniéndola a distancia. Él no la tomó de la mano. Solo la miró, con la mirada intensa. Zafiro, en el punto norte, susurró. Levantó la vista hacia ella, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Puedo ver el reverso? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Este hombre reconocía su collar. Con los dedos temblorosos, lo dio la vuelta. Sebastián pareció contener la respiración. Vio la elegante escritura familiar. Ade Astraper Áspera, y debajo,
las iniciales que habían perseguido sus sueños durante 22 años. LCIA, dijo, con la voz espesa tras 25 años de dolor. Lorenzo y Anastasia Cortés. Elena lo miró atónita. ¿Qué dijo? Mi nombre de nacimiento es Luciano Cortés. Todos me llaman Sebastián ahora. El nombre de mi padre era Lorenzo. Mi madre se llamaba Amelia. Pero el de mi hermana pequeña era Anastasia. Para Elena, el mundo parecía girar en torno a su eje. Lorenzo y Anastasia. LCIA, las iniciales de su collar. No entiendo, susurró. Estábamos en el barco de nuestra familia, dijo, y la historia brotó de él. Había una tormenta en el Golfo de México. Salió de la nada. El barco volcó. Yo tenía 10 años. Tú tenías 6. Recuerdo que te agarré de la mano en el agua, pero una ola enorme nos separó. Me encontraron horas después, aferrado a los restos del naufragio. Tú y el resto de la familia nunca fueron encontrados. Fuiste declarada desaparecida. Metió la mano en la chaqueta y sacó una vieja fotografía descolorida. Estaba arrugada y desgastada. En ella se veía a un niño sonriente de unos 10 años con el brazo alrededor de una niña pequeña de ojos brillantes. Alrededor del cuello de la niña se veía claramente la rosa de los vientos de plata. Elena miró de la fotografía al rostro de Sebastián y, por primera vez, lo vio realmente. El parecido estaba en los ojos. Los mismos ojos gris oscuro que los del niño de la foto. Sus ojos. La mochila se deslizó de sus dedos y cayó al suelo. La fuerza la abandonó y dio un paso atrás, apoyándose en el borde de la cama. Eres mi hermano. Anastasia, dijo, dando otro paso más cerca. Sobreviviste. Estuviste viva todo este tiempo. La presa de una vida de soledad, preguntas y sentirse completamente perdida, finalmente se rompió. Los sollozos sacudieron el cuerpo de Elena. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. No era huérfana. No era nadie. Era Anastasia Cortés. Tenía un nombre. Tenía un pasado. Tenía un hermano. Sebastián se arrodilló frente a ella, con las propias lágrimas fluyendo libremente. Aún no la había tocado. Solo le permitió mirarla, dejar que la verdad se asentara entre ellos. Te busqué, se ahogó. Tuve esperanza durante años, pero me dijeron que me rindiera. Me dijeron que te habías ido. Lo miró a través de las lágrimas. Siempre sentí que me faltaba una parte de mí, susurró. Ahora sé por qué. En el silencio del refugio Casa Esperanza, 2 hermanos que la tragedia había separado finalmente encontraron el camino de regreso el uno al otro. La brújula, después de girar durante toda una vida, finalmente señalaba al norte. Señalaba a casa. Durante mucho tiempo ninguno habló. Sebastián permaneció arrodillado, con la mirada fija en su rostro. Anastasia sujetaba la fotografía con una mano y el collar con la otra. Finalmente, Sebastián se puso en pie. No podemos quedarnos aquí, dijo suavemente. Déjame llevarte a casa. La palabra, casa, le resultó extraña. Casa habían sido habitaciones temporales, familias de acogida. El concepto de un hogar real le resultaba abstracto. Miró su mochila gastada. Luego miró al hombre de traje caro. La distancia entre sus mundos era enorme. Yo, no sé, tartamudeó. Era demasiado. Era todo muy rápido. Sebastián lo entendió. Está bien. Un paso a la vez, dijo. Primero, salgamos de aquí. No tienes que decidir nada todavía. Solo déjame asegurarme de que estés a salvo. Por favor, Anastasia. Ella asintió ligeramente. Cuando salieron, un elegante Audi A8 negro los esperaba. Anastasia vaciló. Era un coche que solo había visto en películas. Sebastián puso una mano gentilmente en su codo. Está bien. Estoy aquí. Se deslizó en el interior de cuero suave. El coche se alejó con una elegancia silenciosa. Cuando llegaron al garaje subterráneo del edificio de áticos, un ascensor privado los llevó directamente a su apartamento. Era un espacio amplio, lleno de vidrio, acero y arte minimalista. Toda la ciudad brillaba abajo como si fueran diamantes esparcidos. Era hermoso, pero frío, vasto y solitario. Anastasia se sintió como un gorrión en una catedral. Sé que esto es mucho, dijo Sebastián.
Hay un ala de invitados. Es más cómoda. La prepararé para ti. Tengo mi mochila, dijo, aferrándose a ella. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Por supuesto. La condujo a una suite con una cama suave, baño privado y vistas impresionantes. Descansa, dijo. Podemos hablar cuando estés lista. Se fue, cerrando la puerta silenciosamente. Más tarde, después de darse una larga ducha, encontró a Sebastián en un gran estudio. Estaba mirando un mapa náutico en la pared. Es de la zona donde se hundió el barco, dijo. Pasé años buscando respuestas. Se volvió hacia ella y parecía más joven con un sencillo suéter gris. Me dijeron que te habías ido, dijo. Tuve esperanza durante años, pero al final tuve que dejarlo. Y lo hice. ¿Y ahora? No recuerdo, confesó Anastasia. A veces tengo sueños. Agua. Un azul intenso. Una sensación de frío. Y una canción. Una canción de cuna. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Mamá me cantaba una canción de cuna sobre una estrella de plata todas las noches. Pasaron la siguiente hora llenando los vacíos de sus historias compartidas. Él habló de sus padres y de su vida solitaria. Ella habló de las familias de acogida y de la sensación constante de ser una extraña. Cuando mencionó su despido, Sebastián tomó su teléfono. ¿Qué haces? Cerrando un cabo suelto. Marcó un número. Comuníqueme con Héctor Mendoza. Un momento después, Mendoza, llama Cortés. Tu carrera en la industria hotelera ha terminado. Serás despedido antes del amanecer. Si vuelves a trabajar en esta ciudad, compraré personalmente la empresa que te contrate. Adiós. Colgó el teléfono. ¿Y qué hay de la señora de la Vega?, preguntó Anastasia. Cometió fraude. Te acusó. Merece la cárcel. Miró a Anastasia. Pero su destino no está en mis manos. Es tuya. Dime qué quieres y se hará. Anastasia pensó durante mucho tiempo. Su primer impulso fue la ira y la venganza. Sin embargo, luego recordó el terror que había visto en el rostro de Beatriz. Había vivido una vida llena de impotencia. No quería que su primera demostración de poder fuera la destrucción. No quiero que vaya a la cárcel, dijo. Quiero que pague. Quiero que done cada peso que intentó defraudar a Casa Esperanza. Quiero que venda sus joyas falsas y done ese dinero también. Y quiero que trabaje como voluntaria en el comedor del refugio durante un año. Quiero que vea cómo es la verdadera desesperación. Sebastián la miró, mientras una sonrisa se extendía lentamente por su rostro. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. En su decisión no vio debilidad, sino la fuerza y la compasión de quien ha sobrevivido a pesar de todo. Considéralo hecho, dijo. Después, se dirigió a una caja fuerte oculta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un pesado anillo de sello de plata grabado con la misma rosa de los vientos. Es de mi padre, dijo. Los mandó hacer como un conjunto. Lo levantó y mostró el interior. En el interior estaba grabado el mismo lema: Ade astra per aspera. Lo colocó en la mesa junto a su collar. 2 piezas de plata que habían estado separadas durante 22 años se reunían por fin. Hermano y hermana. Luciano y Anastasia. La brújula y el anillo. Bienvenida a casa, Anastasia, dijo Sebastián. Y, por primera vez, ella no se estremeció ante esa palabra. Estaba en casa. Este viaje, que va desde un despido humillante hasta una reunión milagrosa, no es solo el drama de una persona, sino también un recordatorio universal del poder de la esperanza y los lazos familiares. Un sencillo collar de plata fue su única brújula durante años. Esta pequeña señal que llevó en la oscuridad finalmente la guió de regreso a su verdadera identidad, a la familia que creía perdida y a los brazos de un hermano que nunca se rindió. Esta historia nos muestra que, la justicia no siempre se halla en las salas de los tribunales o en los artículos de la ley. A veces surge en una habitación silenciosa de un refugio, a veces en la decisión compasiva de una mujer y a veces en la luz de un pequeño recuerdo del pasado. Incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, los milagros a menudo están a la vuelta de la esquina. Solo necesitan un recuerdo, una mirada o un collar como elemento desencadenante. Y lo más importante, este viaje nos hace replantearnos el concepto de familia.
La familia no siempre está donde nacemos. A veces, el universo nos la devuelve justo cuando más la necesitamos. Nos recuerda que la compasión es más poderosa que la venganza, que la verdad siempre acaba saliendo a la luz y que nunca debemos abandonar la esperanza. Si esta historia también ha tocado tu corazón y crees que puedes recuperar una parte de tu vida que creías perdida, por favor, apoya este vídeo. Pulsa el botón de me gusta, compártelo y envía esta historia a un ser querido que tal vez necesite esperanza. Quizás ellos también tengan un collar que brille en su oscuridad. Ahora te preguntamos, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Ese segundo mágico en que Sebastián vio el collar, el emotivo reencuentro en el refugio o el momento en que Anastasia cambió su destino eligiendo la compasión? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Escuchar tu opinión también hace que este viaje sea más significativo. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Recuerda que, a veces, la señal más pequeña puede cambiar toda una vida. Hasta la próxima historia.